Me toca entonces hablar de los aspectos técnicos, y todo en la vida se mueve con una historia, y en esta mañana es muy resumida la que le estoy presentando y ustedes están viendo allá en la pantalla. Divorciadas muy lejos de fechas, porque una de ellas, la del 1942, es para solo mostrarle que allí con Christian Andreas Doppler fue que se dio a conocer pues esta herramienta que usamos a diario los que hacemos sonografía en cualquier área de la medicina. Ya no solo en obstetricia, el Doppler se ha convertido en herramienta de utilidad diaria, rutinaria, y por tanto hay que manejarla lo mejor posible. La forma de cómo lo hizo, ahí la historia dice que fue viendo unas estrellas, otros dicen que fue viendo un tren que se desplazaba. Lo que importa esto es que a partir de ahí se registra en la literatura ese fenómeno, ese efecto, el efecto Doppler, que posteriormente fue incorporado en el campo de la medicina. Y se inicia en la medicina no en obstetricia, se inicia en vascular, periférico, se inicia en corazón. Y era un Doppler muy primitivo, era un Doppler ciego, pero que fue la forma de iniciar este conocimiento de esta herramienta que hoy todos disfrutamos, incluso en color, que lo hace mucho más fácil de usar. Sin embargo, ya en obstetricia, en el 1977, con Figueral y Drom, se conocen las primeras informaciones. Hubo un japonés que lo dijo antes, pero no lo publicó. Pero quien lo publica son estos dos doctores, Figueral y Drom. En el 1977, las primeras imágenes obteniendo información del cordón umbilical a través del Doppler. Posteriormente, 2 años apenas, se habla entonces de la vena umbilical como información Doppler, y un poquito más adelante, en el 83, que también compete mucho a nosotros, a nuestros días, y van a ver en el momento de la mañana lo importante que fue hablar de este vaso, que es la arteria uterina. La arteria uterina que se ha convertido en la puerta de entrada del paciente obstétrico a una debida consulta prenatal. Definitivamente que sí, definitivamente que sí. En cuanto al Doppler, no vamos a entrar a desglosar la fórmula, eso es físico, es un poco difícil, controversial, quedamos en dar informaciones más puntuales. Y aquí lo más importante es saber que el fenómeno o frecuencia Doppler o el efecto Doppler es un registro en movimiento. La sonografía que hacemos convencionalmente en 2D o en 3D es fija. Tú trabajas sobre un objeto que está fijo, pero el Doppler trabaja sobre un objeto que se mueve. En este caso, todo lo que sea líquido que se desplace produce un efecto Doppler. Y, por lo tanto, el mejor ejemplo para analizar bajo esta circunstancia es la sangre en los vasos. Y por eso se registra esta información. Yo mando una emisión, mando una frecuencia, como estoy en movimiento, me puede captar yéndome o volviendo al traductor y me da una señal de diferencia de frecuencia Doppler. Fuera de Doppler, todo es así. Yo estoy aquí y tú me mandas y te mando, me mandas y te mando. Y en el pulso y te mando un eco similar, porque estoy estático. Pero con el Doppler no, el Doppler del objeto se está moviendo en la sangre. Se está moviendo, yéndose del traductor o alejándose o acercándose del traductor. Eso hace entonces que el registro tenga lo que se llama frecuencia Doppler y que pueda ser cuantificada y que pueda ser medida y que en base a eso se reconozca la información hemodinámica de esa estructura que se está estudiando y qué puedo interpretar a raíz de todos los años que vienen analizando esto y que ya existen las tablas correspondientes, Entonces ese es el asunto.
Si vengo, se registra por encima de la línea de base. Si me voy, se registra por debajo de la línea de base. No importa que esté dándole a una arteria o a una vena. Lo que importa es registrar la información que se analiza entonces a través de otra condición que se llama el estudio espectral. El espectro es cómo ese registro que estoy obteniendo con esa muestra Doppler lo diagramo. El equipo tiene esa virtud y nos pone eso allá y sencillamente sobre eso trabajamos. Y los puntos que les voy a señalar están fundados en saber eso, en saber cómo optimizo esa imagen espectral para poder analizarla con credibilidad. Poder decir, sí, esta es buena y me está dando una información adecuada de ese feto futuro niño o futuro ciudadano, sin el temor de estar dando una información errada al extremo que puede costarle la vida a una persona que potencialmente puede estar sana. Pero como no tengo la habilidad de registrar bien su información vascular a través del Doppler, obtengo información inadecuada. Y eso es muy serio, porque estamos hablando de vida. Y nosotros estamos para proteger y salvar vida. Entonces tenemos que hacerlo con mucha propiedad. Tenemos que estar debidamente informados de que lo que vamos a hacer está dentro de los parámetros que se usan para dicho análisis. Pero el Doppler no solo es un espectro, el Doppler también lo puedo tener por un sonido audible. Y todos los que están ya familiarizados con esto no solo conocen cuando estoy en una arteria y cuando estoy en una vena, porque el sonido es totalmente diferente. Y así se empezó a trabajar el Doppler, era por el sonido. Chichap, 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 una arteria, zzz, una vena. Era ciego, no había color, no había nada. Entonces, así se inició el efecto Doppler. Ya hoy tenemos la virtud de que podemos ponerlo en un marco, un recuadrito allá, coger el vaso, ponerlo bien chévere y llevarle la muestra y decir, estoy justo en el centro de ese vaso y tengo mi información. Y no te falla cuando lo hace coordinadamente y adecuadamente. Pero también la codificación del color nos hace ver si ese flujo es un flujo que se está acercando al emisor, o sea, al traductor, o si es un flujo que se está alejando del emisor, del traductor. Recuerden eso porque el color no es igual a arteria ni a vena. El color es igual a dirección del flujo, a dirección del flujo. Esas son las tres formas como lo analizamos. Ahora, el registro que obtenemos en el espectro tiene mucho que ver con esas tres condiciones que tienen allí. Y no solo el espectro, sino como el resultado potencial. La velocidad circulatoria de los glóbulos rojos. Un feto con anemia, su circulación es mucho más rápida, con pico de velocidades elevados, que cuando no tiene anemia. Y por eso los registros nos dan una información que es válida para ese dato. La frecuencia del traductor y el ángulo de insonación. El ángulo de insonación se ha dicho siempre, y lo pueden leer en cualquiera de sus datos de libros, de internet, de papeles. Usualmente, como en lo que trabajamos en obstetricia, que son la evaluación semi-cuantitativa, no es tan dependiente del ángulo. Pero si usted quiere obtener un registro con un espectro bien visualmente, debe acostumbrarse a manejar bien el ángulo Doppler. Además, hay una condición donde el ángulo de insonación es muy importante y es precisamente cuando queremos identificar si un feto tiene anemia o no. Porque ahí no trabajamos con índice, trabajamos con pico de velocidad, sistólica o diastólica. Y ahí hay que ser crítico, hay que trabajar con el ángulo 0 o 10 o 15 en la arteria cerebral media. Por lo tanto, acostumbrarse a usar ángulos menores a 30 es fundamental.
Los sistemas Doppler, fíjense, o los tipos han ido variando en el tiempo. Empezamos con el Doppler continuo, lo usan todavía los cardiólogos en adultos o en niños, que es un cristal o un traductor que tiene dos cristales, uno que está siempre mandando una onda y otro que está recibiendo simultáneamente. Nosotros trabajamos con cristales intermitentes, un solo cristal que manda, se detiene y espera que el pulso regrese. Claro, eso ocurre en milésimas de segundo, ocurre con tiempo tan breve que no lo percibimos en el cambio cuando hacemos el estudio. Pero trabajamos con lo que se llama el Doppler pulsado, que es el que usamos todo y es el que usualmente vemos en el espectro. Este puede ser duplex, o sea que tenga un lado el color inactivo y en el otro lado el registro. Puede ser el triplex, que tenga el color en tiempo real en un lado y el espectro en otro y ver recorrido en tiempo real. No es malo, yo personalmente no sé para qué lo tiene el equipo, porque a mí entiendo que es una de las formas peor de analizar una onda con ese movimiento. La onda siempre buena es la onda del duplex, la onda que tú calificas y coges y tomas. Pero a veces un feto que se mueve mucho y tú quieres rápido tener una información, puede hacerlo con un triple para ir moviendo la muestra dentro del vaso, porque el feto se está moviendo. Eso es lo que permite eso. Y vino más adelante lo que se llama el Doppler color de amplitud, o el Power Doppler, o el Doppler de energía, que inicialmente era unidireccional, pero que ya los equipos del momento lo tienen bidireccional. O sea que ya tú ves incluso los cambios de colores actualmente usando Doppler de energía, Doppler de amplitud, cuyo aporte fundamental es mostrar el flujo en vasos de muy baja velocidad. Ese es el fundamento del Power Doppler. Que hay personas que le cogen cariño y lo ponen en todo. Bueno, ni modo, lo respeto, pero no es la condición para lo que se creó. Es un Doppler para buscar flujos de bajas velocidades en cualquier territorio que esté analizando. Es mostrar que hay flujo en ese órgano bien definido y además de que se ve más bonito, claro que sí. Entonces, aspectos técnicos fundamentales, ángulo de insonación. Es el ángulo que forma el haz sónico, lo que tú estás mandando en relación a cómo está el vaso. Está horizontal, está oblicuo, está vertical. Todos los vasos deberían moverlo así, que el Doppler, la señal le entre justo en una vertical. Mientras me voy acostando en el vaso, voy disminuyendo la calidad del flujo en el espectro, pero también la información va teniendo cada vez más errores. Al extremo de que si le pego a un vaso que está totalmente horizontal a la señal Doppler, posiblemente ni lo registra en el espectro. Por lo tanto, crítico, tratar de mantenerse en un ángulo lo mejor inclinado. ¿Y la corrección cómo la hago? Manual. Su mano tiene que ser, no es un órgano estático que usted tiene ahí pegado. Ya lo vi. No. Usted tiene que llevar su mano, irla moviendo, buscando obtener manualmente ese ángulo ideal. El ángulo menor a 30 grados, idealmente. Y si es en cerebral, menor de 5 o 10 grados. Es lo ideal. Ahora, que una vez te acomoda y más o menos está bien y tú ves el vaso y tú quieres manualmente llevarlo para que la velocidad del vaso te diga que está en ese vaso, que está en una uterina y no en una arcuata, es fundamental. Porque potencialmente usted está registrando un vaso aquí en la ingle, es muy bonito, pero cuando lo lleva al ángulo le da 30 y eso no es una uterina, eso es una arcuata. Entonces no me está dando la información que tengo para comparar con los nonogramas que tenemos de registro para decir si esa arteria se corresponde o no para esa edad gestacional. Entonces, crítico eso para conocer la velocidad en que estoy viendo ese vaso. ¿Okay? Y este es un ejemplo simple, ustedes lo pueden ver. Fíjense cómo en la medida en que el ángulo es 0, aquí no sé, esto no marca bien, pero voy a usar esto acá. Fíjense acá, 0,
estoy metido totalmente en el vaso vertical, entonces me da un espectro lleno, completo, es lo ideal. Pero todavía estoy en 40 hacia atrás y más o menos, ya después de 60 el error es de un 70% en información del vaso. Y en el 90% es casi un 100%, porque apenas ni registra el espectro. Por lo tanto, no debemos obtener información de vasos que no estén en un ángulo adecuado para el mismo. ¿Cómo estudiamos nosotros entonces ese fenómeno en un vaso, arteria o vena? Bueno, hay tres fórmulas, están los cualitativos, que allí lo que se fundamenta es ver en tiempo real el flujo, cómo se mueve, si llena bien el vaso, si lo traspasa, si hay mucho ruido para poder regir bien el Doppler y mover los botones que vamos a ver más adelante. Y están los cuantitativos que los manejamos muy poco, solo el de la cerebral media cuando buscamos anemia, que es donde usamos los picos de velocidad sistólica. Y trabajamos con esto. Estos son los semicuantitativos, son los que usamos. Y ahí hay tres, el índice sístole-diástole, o también llamado Stuart y Drone, desde el 80, el índice de resistencia, fíjense que son del 74 y de porcentualidad del 75, sin embargo, siendo más temprano la aparición del sístole-diástole, en la década del 80 y 90 era lo que usábamos. ¿Por qué? Porque era fácil de interpretar y no había registro Doppler en relación a percentil de crecimiento fetal en cuanto a edad. Y era muy simple poner, la relación es menos de 3, está normal. La relación está por encima de 3, está patológico. Y da mucha pena ver que hay personas que hoy día todavía hacen la información bajo ese registro. Un registro que ha ido cayendo en desuso porque en el momento en que queremos analizar realmente un feto enfermo, no puede dar la información adecuada, porque no registra por encima de 1, se queda. Y por eso, el índice que casi todas las publicaciones que usted pueda leer hoy día en obstetricia se fundamenta en el índice de pulsatilidad, porque usa la velocidad media de la onda espectral. Trabaja con la sístole por un lado, la diástole por otro, dividido entre la velocidad media. Entonces, es más confiable la velocidad que aporta ese registro. Y por eso ustedes ven que en la mayoría de los trabajos y publicaciones se habla, cuando hacemos Doppler obstétrico, de índice de pulsatilidad. ¿Los otros son malos? No, es que la información puede ser algo limitada. Resistencia sigue siendo el mejor y el más usado en ginecología. Índice de resistencia es el más usado en ginecología. Ahora, en obstetricia, pulsatilidad. Sístole, diástole, bueno, no es que está malo, pero si te pone a registrar los últimos, estoy hablando de 10, 15 años para acá, papeles publicados por los expertos del mundo, estamos hablando, y es bueno hablar un mismo idioma, por índice de pulsatilidad. Ya no registramos el reporte de sístole, diástole. Lo otro es si está presente el flujo, el cualitativo, la dirección. Bueno, aquí vemos, hay un flujo rojo arriba y hay un flujo azul abajo. ¿Qué, con lo que hemos dicho hasta ahora, qué significa ese flujo rojo en ese video? ¿Qué puede significar? ¿Cómo está el Doppler reconociendo ese flujo? ¿Qué significa eso? ¿Perdón? Correcto. Según el ángulo en que registra esa información, está diciendo que ahí en ese momento esa arteria da un efecto, o venas, se están mezcladas, de que se está acercando el flujo al traductor. Mientras que los otros está significando que tenga una dirección que se está alejando y es correcto. Si yo le entro aquí, esto se está yendo, por eso marca el otro color. Y son las arterias que estoy viendo ahí. Las arterias del cordón umbilical rodeando en la pelvis la vejiga urinaria. O sea que el color no es vena ni arteria, el color es dirección del flujo. En cuanto a los cuantitativos, de ellos el que nosotros más usamos son los picos de velocidad. Y ahí es que el vaso más fundamental de nosotros es la arteria cerebral media. Y por último, aquí están los tres semicuantitativos, ya les comenté que consisten.
sencillamente el sístole diástole que se divide, se resta la diástole a la sístole. Por eso cuando tú tienes este espectro es muy fácil decir, wow, esta diástole está más de la mitad del pico de la sístole. Entonces tengo un vaso por debajo de 3 y está muy bueno. Eso es lo que significa rápidamente. Resistencia es sístole menos diástole dividido entre la sístole. Y que es el que más usamos, es el índice de pulsatilidad, que es sístole menos diástole dividido por la velocidad media. Y por eso es más objetivo. Ahora, los botones en el equipo, ¿qué cosas debo tener para como que esa imagen que yo pongo allá y estudio es adecuada, es buena? Recordar que los equipos, esto que va a continuación, lo pueden hacer en tiempo real, tú lo puedes ir modificando, pero hay algunas variables de esas incluso que se modifican post toma de la información. Tú tomas la información y, por ejemplo, tiene 15 ondas, dice, no, yo no quiero tantas, y hay un botón donde tú vas disminuyendo el número de ondas y la dejas en 6, la dejas en 7, 5, 4, 8, usualmente de 4 a 8. En lo personal, 6, y la mayoría de los estudios hablan de 6, sí, 4 a 6. Las ganancias, claro, las ganancias es fundamental porque la ganancia es lo que te dicen si le estoy poniendo mucho o poco a ese vaso. Si le pongo mucho, el registro no es bueno. La imagen en tiempo real no es buena. Si le quito, me falta información y puedo estar dando un registro inadecuado. Frecuencia de repetición de pulso es la tecla más usada en Doppler. Es la tecla que nos permite subir, bajar ese pulso de repetición con que estoy mandando la información o con que estoy mandando a buscar la información. Es el pulso de emisión, cuántas veces quiero que eso suba o baje. Y dependiendo de eso, el vaso se agranda o se achica, dependiendo de la ventana donde estoy trabajando. Inversión de velocidades, bueno, muchos estudios dicen que no inviertan, que registren así como telespectro, pero siempre es como más bonito poner cuando es una arteria por encima de la línea de base. Y eso, hay una teclita en el equipo que usted nomás le da pa y le invierte esa dirección del flujo. Simple. Velocidad de barrido, lo que decía hace un momento, estoy haciendo un registro y me está quedando bonito, pero terminé con 20 ondas, 10 ondas, 12 ondas, picos y ondas de registro. No me gusta, están muy pegadas, están muy apiñadas. No puedo hacer un análisis crítico de ellas. Entonces las separo y eso lo puedo hacer incluso post-procesamiento. Los filtros fundamentales. Fundamental porque los filtros, dependiendo de lo que tenga, puedo dar un registro inadecuado y por lo tanto enfermar un feto que está sano totalmente. Corregir el ángulo de insonación, imagen en espejo se produce y podemos regularla simplemente cambiando la dirección de cómo le llego al vaso, ya quito esa imagen en espejo. Y fíjense, la ganancia Doppler, entonces, si la usa alto o baja, ya tú eso en el equipo es que hay que irlo graduando. Hay que ir graduando, la idea es que la imagen del espectro se vea limpia, pero llena, y que la imagen en tiempo real o frisada, Doppler, el color, se vea limpio, no embarrado de ruidos. Eso es lo que hacen en primera instancia la ganancia Doppler. Y es esto, todo eso es ruido, eso hay que quitarlo, eso no es conveniente, incluso todo esto se llena de más color que no es. Mírenlo aquí, normal sería esta, que es este registro, y mírenlo acá, lleno de ruidos, y es este registro. Entonces eso se limpia con las ganancias, una teclita que hay en el equipo, ¿no? La PRF o la frecuencia de repetición de pulso es la cantidad de veces que en un segundo hago que eso repita, y produce un efecto que puede ser artefactual si lo tengo por encima de la mitad en relación a la información Doppler, a la frecuencia del Doppler. Y es lo que se llama el límite Nikis, que produce un aliasing. Y el aliasing es muy fácil de corregir y van a ver en esencia qué es el aliasing. Aquí le pongo el ejemplo. Lo ideal es que la PRF esté a la mitad, dividido entre 2, en relación a la frecuencia del Doppler, para que no se produzca este fenómeno que se llama artefacto de aliasing, que es un artefacto común, frecuente, muy frecuente. Todos los que hemos hecho Doppler y hacemos a diario, lo vemos con cierta frecuencia.
Y la ventaja que tiene él es que podemos rápidamente darnos cuenta y mejorarlo. Y eso lo hacemos sencillamente con la línea de base, moviéndola, o subiendo la PRF o bajando la PRF, dependiendo de lo que quiero llenar. Y fíjense que esto es un artefacto, eso no está bien. ¿Por qué? Porque aquí la mitad de los picos de esa onda están saliendo por debajo. Entonces eso no puedo medirlo, no puedo analizarlo. Y ese es un efecto de aliasing. Ese es un efecto que está por encima del doble del pulso del Doppler que estoy usando. Y se arregla. Lo ideal es que esté así, que el espectro camine todo en esa franja que hay allá. ¿Cómo mejoro eso? Bueno, aumentando la PRF o sencillamente bajando la línea de base. Hay otras dos herramientas, que es aumentando el ángulo de insonación o disminuyendo la frecuencia del traductor. Pero estos dos están muy fáciles y no hay que complicarse, porque están ahí rápido, a la mano. Incluso post-procesamiento puedes mejorarlo. Y le pongo ejemplos. Aquí hay artefactos, sencillamente, fíjense que la línea de base estaba aquí arriba, la tomo y la bajo, y esto que está aquí abajo entonces se coloca por encima y me llena perfectamente la franja en el 75%, que es lo que idealmente necesitamos. Lo mismo ocurre aquí, o subo la PRF o bajo la línea de base y ya corregí ese problema. Sobre la inversión de la escala de velocidad es muy simple, con una tecla. Esto es un ductus que está por debajo. Y usted dice, oye, se está reflejando por debajo. Muchos autores incluso trabajan con ductus así, porque le hace una demostración del vaso venoso con una información arteriolizada, pero es una vena. Sin embargo, es muy fácil en la teclado darle una tecla que lo invierte. Y esto mismo que está abajo lo pone por encima. Y así mismo le cambia el color. Como me estoy yendo y estoy por debajo de la línea de base, me está pintando en azul. Cuando lo paso a la línea superior, por encima de la línea de base, me pasa a rojo. Me dice, estoy yendo hacia el traductor. O sea, que te produce el doble de información, el cambio y el color. Lo hace para demostrar lo que es. Velocidad de barrido, lo que le decía hace un momento. Bueno, esto se ve muy bonito, mucha onda, demuestro que estoy viendo mucho, pero para optimizar la información se prefiere bajar a estos niveles. Usar 4, 5, 6, 7, y hay autores o hay institutos que incluso aceptan hasta 8 ondas, para ser estudiada, para ser registrada en el espectro. Y eso es muy fácil de hacer. Miren varios ejemplos de ese barrido de velocidad. Miren mucho. Y aquí, ¿cómo las corrijo? La bajé a 2, la subí a 4, la subí a 5. Eso lo hace el equipo procesamiento. Entonces, analizar esta onda es mucho mejor la información que están apiñadas, muchas de ellas. Y como queremos hablar un lenguaje parecido, pues la literatura del mundo, los grandes inventores de esto, los que siguen haciendo información de esto, pues sugirieron que se trabaje con 4 a 6 a 7 ondas en el espectro para poderlas analizar adecuadamente. Los filtros de pared, importantísimo. El uso de un filtro inadecuado altera el espectro y por lo tanto altera la información y le va a producir un efecto enfermo que está sano. Entonces eso hay que manejarlo, el equipo lo tiene, lo muestra en cada registro, hay que ir a la pantalla y verlo porque ahí lo muestra. Y usted sabe a qué velocidad debe trabajar porque en vasos obstétricos trabajamos con filtros bajos, de manera que me permitan tener un buen llenado y por lo tanto una buena información. Y la mayoría se centra entre 50 y 100 hercios. Si ustedes, la mayoría andan en 70, 60, pero nunca pasar de 100. Cuando pasa de 100, inicia un momento donde le va faltando información basal a ese espectro. Y es como que se va quedando un vacío entre la línea de base y la imagen que está arriba. Y le produce una falsa información de altas velocidades, cuando lo que hay es un error técnico del manejo de los filtros. Y aquí el ejemplo lo ve,
mírenlo acá, aquí le falta, está normal, llega hasta la línea de base, y miren aquí, subí el filtro y no se ve. No sé si acá lo pueden ver, pero este filtro está en 70, mientras que este filtro está en 500. Por lo tanto, tiene que faltar. Ahora, si usted me mide eso, me enferma un feto que está sano. ¿Por qué? Porque sencillamente usted no está llevando a cabo la evaluación de un Doppler con los parámetros establecidos. Y ese es un feto que usted manda a sacar porque está hipóxico estando sano. Y lo más triste es que no lo saque a término, sino que lo saque a las 33, 34 semanas, y es un feto pretérmino, le agrega la mortalidad de la prematuridad sano. Entonces, era lo que le decía al inicio, no es hacerlo con niveles mínimos de conocimiento para evitar informar erradamente. Mírenlo acá, este es un filtro que está en 300, 200 y algo, y este filtro está en 70 o 50. Miren cómo el vaso llena totalmente y aquí hay ausencia de flujo. Al haber ausencia de flujo, el espectro registra un pico de velocidad superior, vasos de alta resistencia, cuando realmente, y este feto está enfermo, tiene que tener un cordón que para su edad gestacional está patológico, pero cuando muevo el filtro se llena y me da una información de un feto normal, sano, solo con ese dato no debidamente manejado. Le pongo el ejercicio aquí, está en 300 filtros, muy alto, por eso no se ve que falta información en la línea de base de este ducto. Cuando lo bajo a 70, 50 que está allí, llena la información hasta la línea de base. Bastante ilustrado. Lo otro es cómo mejorar la detección de flujos lentos de baja velocidad. Le dije que hay una información que se obtiene por un Doppler que se llama Power Doppler, Doppler de amplitud o Doppler angiodoppler. Y es porque inicialmente era así, unidireccional. Ya hoy, hace ya 5 años más, los equipos están incorporando ese mismo Doppler bidireccional. O sea que lo ve como si estuviera viendo el doble flujo de ida y venida de un Doppler convencional. Pero este Doppler de amplitud permite reseñar muy bien los vasos de baja velocidad y se ve muy bonito. Esa es la realidad. El artefacto de doble imagen, aquí lo tienen, cómo corregirlo. A veces es difícil corregir eso cuando tú estás en una maraña de vasos, como cuando alguien se pone a ver y que el flujo retrocoriónico, algo que realmente no da una información de condición fetal, no la da, porque ahí, aunque el feto esté orbitado, ese flujo tiene información. Entonces no debe usarse el retrocoriónico para nada, porque es un flujo muy turbulento, con vasos muy apiñados, y ahí no hay forma de tú mover y tener la dirección exacta dentro de un vaso. Y siempre va a tener una imagen de doble espejo, es muy difícil, ¿no? Bueno, aquí hay algunos ejemplos para que vean cómo vamos regulando. Miren la amplitud de ese vaso, como lo vemos. Usualmente cuando tengo Doppler, estoy haciendo Doppler y tengo circulares, hago el Doppler en la circular, para además de demostrar que puede tener 1, 2 y 3, pero está normal. Las circulares difícilmente matan un feto. Muy difícil, muy difícil. Y de ocurrir eso, podría ser en el evento del esparto, del expulsivo, del canar. Si dura mucho tiempo, con 3 circulares muy traccionadas, llega un tiempo de hipoxia que puede producirle un efecto agudo de hipoxia fetal. Y la hipoxia fetal agudo es más dañina que la hipoxia fetal crónica de los restringidos. Pero fuera de ahí, todos los que hicimos parto, estamos acostumbrados, nos vimos pacientes pariendo con 2 y 3 circulares. Y a veces estaban tan allí apretadas que antes de sacar el feto agarrábamos las 2 pinzas y la cortábamos porque no podíamos seguir trayéndolo. Además de hacerle laza, tratar de buscar y jalar para aflojar, todavía no hay forma de quitársela. Y uno cogía 3 pinzas y el muchachito salía quitándote la pinza de las manos. Pero hoy, no sé con qué intención, esto se ha convertido en una morbimortalidad fetal. Porque
nuestros médicos gozan de decirle a una madre que su hijo tiene una circular a las 20 semanas. Y eso es lo más terrible que se le puede informar a una mujer embarazada. Desde ahí en adelante esa señora el sueño no lo conoce. Porque además le dice, bueno, eso a veces lo que hace es que ahorca a los muchachos. ¿Qué aporta? Nada. Eso no se reporta. Eso no se reporta, ni se reporta. Ahora tengo 35, 38 semanas, tengo 2 circulares, 3, bueno, lo reporto y no como diagnóstico. Lo describo. En estos momentos se observa una circular simple, amplia o doble circular al cuello fetal, punto. Los médicos que les gusta el parto vaginal igual le van a dar parto vaginal, porque saben que eso no mata feto. Muy raro, muy raro. Entonces, por eso me gusta hacer el Doppler en esa zona. Fíjense, un registro en tiempo real, amplío, y estoy justo en el centro del vaso. Por eso tengo un espectro de calidad, un espectro de información. En este caso estoy sobre una umbilical, en el cordón, y miren todo, ahí estoy maniobrando para tratar de poner el flujo como debe ser. Fíjense, voy bajando, voy poniendo, voy bajando. Eso es lo que uno hace en tiempo real, porque el feto se mueve y se va. Y usted tiene que estar haciendo el registro. Y de esa manera llega un momento en que usted escoge entonces las ondas adecuadas. Este es otro ejemplo, cómo lo hacemos. No me gusta en ese momento. Bueno, paso aquí, déjame ver qué me dice este. Amplío, me traigo bien el vaso. Estoy dándole a los botones, llevo la muesca con la amplitud adecuada, 2 milímetros, tengo un aliase y sencillamente bajo la línea de base y ya tengo mi información. Postprocesamiento. Acerco y pongo el vaso, así lo trabajamos. Igual otro ejemplo de que el Doppler no es estático. Hay que estar moviendo las perillas, porque en el mismo paciente cambia la información. Hay que estar moviendo la perilla. Miren ahí, ese Doppler está bien el número, pero yo lo veo sucio y digo, déjame mejorarlo. Tengo que mejorarlo. Ahí hay una información real. Estoy justo en el centro del vaso y puedo medirlo y esa información es creíble, es adecuada. De manera entonces que la metodología del Doppler, ya para finalizar, se debe obtener en tiempo real la mejor imagen del vaso a insonar. En 2D, en tiempo real, es que usted tiene que buscar el sitio que quiere ver. Y después que está en él, le pone su Doppler, coloca la muestra en el centro del vaso. El ancho de esa muestra va a depender del ancho del vaso. Pero la mayoría de ellos van de 1 a 3. Si estoy en el primer trimestre y en un ducto, trabajo en 1 y hasta en 0.7 milímetros. Ahora, estoy en ese mismo ducto, pero con 30 semanas, entonces trabajo con 2 milímetros. En el cordón umbilical, trabajo con 3 al final del embarazo, porque es un vaso fuerte, grande. Lo ideal es que no te quede por fuera en los bordes, sino que el ancho quepa perfectamente en el centro de ese vaso. Activa tu Doppler pulsado y busca el mejor patrón de la onda a través del ángulo que previamente ya tiene y empieza a manejar ganancias, filtro, velocidad de barrido y PRF, todo lo que acabamos de decir. Y de esa manera entonces puede hacer un análisis crítico en el espectro del flujo de esa región que esté estudiando, solo así. Recordar que hay factores a considerar cuando se aplica Doppler, no todo es tan fácil. La obesidad materna puede ser una limitante y cada vez tenemos más mujeres sobrepeso embarazadas. El oligohidranio también pudiera crear un efecto de localización de ángulo. La posición y movilidad fetal, un feto que esté continuamente en movimiento o respirando, no nos permite obtener el espectro adecuado. Y la edad gestacional, saber que ésta tiene una variabilidad fisiológica en el tiempo, que al inicio todos los flujos obstétricos
son de alta resistencia a las 12, 13, 10 semanas. En la medida en que crece y avanza, que hay más complianza en la circulación fetal, los flujos bajan. Y por eso trabajamos con índice de pulsatilidad, pero mediante percentil en edad gestacional. No usar un mismo flujo para todo, no, en percentil a edad gestacional. Por eso conocer la edad gestacional de un feto desde el primer trimestre es algo muy crítico y serio, que los sonografistas y los obstetras de nuestro país todavía no lo toman con esa característica. Porque una medida inadecuada de un LCC en el primer trimestre altera el futuro de ese hijo, de ese muchacho. Porque una mala medida puede dar un error de 1, 2, 3 semanas. Y yo voy a hacer una cesárea porque tengo un embarazo de 38 semanas y me sale de 36. Y tengo un pretérmino tardío, sin una unidad debidamente preparada porque me fui a confianza a que eso iba a ser chévere, que un perinatal lo iba a aspirar con su perilla y se iba. No, me hace la hipoxia inmediata y tengo que andar corriendo para buscar dónde lo pongo, cómo lo aspiro, el masaje, las drogas que necesito. No las tengo a mano. Entonces, el mensaje es que todo lo que hagamos en obstetricia va a depender mucho de esa primera datación de edad gestacional. Y segundo, que el Doppler, el equipo tiene muchas perillas que es para usarla porque eso nos va a permitir optimizar la información. Así que no espero haberlos aburrido con estas palabras, este tiempo acá, y muchas gracias por su atención.